paseando por mi vieja ciudad, mirando la gente como está, y hombres vacíos sin amor, mujeres llorando en soledad. Descalzo de correr, y al padre bebiendo su sostén, a un joven drogado vi pasar. Dios mío, ¿de qué les quiero hablar? Gente de mi sociedad, cuánto dolor soportar por vivir lejos de Dios, por no querer aceptar aquel que tanto me amó. Solo Él puede tu vida transformar. A un niño descalzo vi correr, y al padre bebiendo su sostén, a un joven drogado vi pasar. Dios mío, ¿de qué les quiero hablar? Gente de mi sociedad, cuánto dolor soportar por vivir lejos de Dios, por no querer aceptar aquel que tanto te amó. Solo Él puede tu vida transformar. Gente de mi sociedad, cuánto dolor soportar por vivir lejos de Dios, por no querer aceptar aquel que tanto te amó. Solo Él puede tu vida transformar. Solo Él puede tu vida transformar. Cuando llega la tarde, termina la jornada, comienza en la iglesia la fiesta. Uno por uno los fieles van llegando, hincados en las rodillas, adoran a Dios. Mientras le piden que dé su bendición. En ese culto que va a comenzar, saben que a Dios hay que darle lo mejor. Pues lo mejor recibimos de Él. Se oyen acordes de guitarra, suenan las palmas y voces de voz. Y en la presencia del Espíritu Santo se siente el mensaje del fiel predicador.
Y le hace al alma de mi gente saber de un Cristo vivo, un Cristo real y presente. No es el mismo que ayer idolatraba, como se lo enseñara la falsa religión. Ahora conocen a un Cristo de poder y un evangelio que puede salvar. Saben que a Dios hay que darle lo mejor, pues lo mejor recibimos de Él. Se oyen acordes de guitarras, suenan las palmas y voces de oro. Y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. Se oyen acordes de guitarras, suenan las palmas y voces de oro. Y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. Yo confiaré, aunque en la higuera no florezca ni en la vid haya frutos. Yo confiaré, aunque el producto del olivo y los labrados no sustenten más. Yo confiaré, si las ovejas son quitadas y los lagares vacíos estén. Yo confiaré y me gozaré en el Señor, y alegremente en mis alturas andaré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor, y alegremente en mis alturas andaré. Paz del Señor, mire a mi hermano y a mi hermana cuando lleguen a adorar a Dios. Y contaré grandes cosas en los míos y en mi vida hizo el Señor. Y adoraré con mis dos manos hacia el cielo, con amor su santo nombre diré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor, y alegremente en mis alturas andaré. Yo confiaré y me gozaré en el Señor, y alegremente en mis alturas andaré. Buenos días María Yaque, buenos días Kino, un abrazo grande para ti, toda la familia, lo mismo que nuestra hermana Yaque, un abrazo grande para toda la familia y que Dios los bendiga, los guarde y los proteja en este día. Amén. Confiaré, aunque la higuera no florezca ni
alegremente en mis alturas habitaré. Yo confiaré, me gozaré en el Señor, que alegremente en mis alturas habitaré. ¿Qué problemas te mueven, amargando tu hermosa existencia? En la lucha te falta experiencia y vencer con tu fuerza no puedes. Pesa mucho un problema en la vida y buscando un alivio a esa carga. Has buscado experiencias amargas que aún han hecho más grande tu herida. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Solo Dios es la respuesta de darte, porque Él sabe entender tu problema. Él conoce el sencillo sistema que podrá de tus penas librarte. Corre a Cristo con tus aflicciones, Él jamás te dará un desengaño. Y las luchas que hoy te hacen daño, con su amor cambiarán bendiciones. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Los que viven y están a tu lado, comprender tu dolor no han sabido. Tan difícil es ser comprendido por los mismos que hasta ahora han pasado. Dios bendiga, amados hermanos. Vi que estaba Analía, ahora está mi hermana Cristina. Que el Señor nos guarde y nos cuide, ¿verdad? Que el Señor nos abra el entendimiento en esta mañana, hermanos queridos. Que el Señor, así como se van los días rápidos, ya se está yendo octubre, hoy estamos a 31, amados hermanos. Así también se nos van los días en esta tierra, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener sabiduría de Dios, hermano, para enfrentar los días que nos quedan hasta la venida de Cristo. Y tenemos que ser sabios para poder enseñar a otros, para poder hablar con otros, llevarlo a la palabra, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no se enseñan, muchas cosas que no se dicen, hermano, y uno tiene que enseñar toda la palabra tal cual está, ¿verdad? Entonces, no, esto no lo voy a enseñar porque los hermanos que vayan a pensar,
y el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pero los culpables somos nosotros, los que enseñamos, los que hablamos la palabra. Por no decir la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces hay secretos profundos que a veces uno cuando lee la palabra sigue de largo y no se detiene a pensar qué es lo que dice, no escudriña qué es lo que dice la palabra. Pero la palabra está todo tan claro cuando la escudriñamos, ¿verdad? Cuando abrimos el corazón, Señor, danos conocimiento, quítanos el velo, quítanos las vendas mágicas, que la unción de tu Espíritu pudra todo yugo para que yo pueda recibir entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Y como dijo Dios a Jeremías, clama a mí y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Y la mayoría del pueblo de Dios tiene cosas ocultas que Dios quiere revelarle, pero lamentablemente muchos pueblos no quieren oír y otros nos quieren enseñar la verdad, ¿verdad? Pero en el caso nuestro nosotros siempre tratamos de decir la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre. La verdad es la que nos hace libre. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar del espíritu inmundo que vuelve. Y eso lo enseñó Jesús, hermanos, el espíritu inmundo que vuelve. Y nosotros debemos saber, debemos de comprender, que cuando nosotros no teníamos a Cristo, la simiente de Satanás, como dice en Génesis 3:15, estaba en nosotros, ¿verdad? Gobernaban nuestras vidas. Y nosotros nos creíamos libres. Nosotros decíamos, yo soy libre, yo no me sujeto a nada. Y bueno, y el hombre y mujer, pensaban que eran libres, pero estaban bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Y Cristo vino a deshacer la obra del diablo, y Cristo vino a que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, y la simiente de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, sale de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el gran tema es que si no estoy armado con la armadura de Dios, hermano, el Espíritu puede volver en cualquier momento. Nos enseña la palabra. Yo quiero ir a San Lucas, hermanos, 11:24. Vamos a ir a San Lucas y vamos a ir a Mateo también, porque Lucas habla muy lindo, pero le falta algo fundamental que lo dice Mateo. Por eso siempre tenemos que escudriñar, ¿verdad?, los evangelios, porque Mateo da más énfasis en lo espiritual, y en el caso de Lucas, como médico, dejó algo fundamental para atrás, ¿verdad? Y no lo dice. Entonces dice acá, 11:24 de Lucas, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Miren lo que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre o mujer. Cuando sale del hombre, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sale la simiente de Satanás de nosotros y se establece el Espíritu Santo en nosotros. Pasamos a ser templo de Dios. Antes éramos templo de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré al cuerpo de donde salí, ¿verdad? Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Miren qué impresionante. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora fíjense, hermanos, que acá hay 2 cualidades hermosas que nos habla Lucas, pero después en Mateo vamos a ver la tercera, que es la fundamental. Dice, y cuando llega el espíritu inmundo, encuentra barrida y adornada la casa, ¿verdad? Ahí quiere decir, hermanos, que como aquellas 5 vírgenes, ¿verdad?, habían arreglado las lámparas, las 10 vírgenes habían arreglado las lámparas, ¿verdad? Tenían su casa limpia y adornada.
cualquiera de ellas. Pero 5 de ellas fueron prudentes, hermanos, tenían la casa limpia y adornada, pero tenían lo fundamental, el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Pero acá nos enseña, entonces va y toma a otros 7 espíritus peores. Quiere decir que con él son 8 espíritus peores. ¿Sí? Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí, vuelven a entrar, hermanos, al cuerpo de aquella persona. Y el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Ahora vamos a ir a Mateo y vamos a ver la diferencia de Mateo. Dice así, Mateos 12:43, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El espíritu que sale de nuestras vidas, o los espíritus que han salido de nuestras vidas, amados hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, no tienen cuerpo. Ellos están buscando un cuerpo, ¿verdad? Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Quiere decir que el espíritu está desesperado, está buscando reposo, está buscando, ¿verdad?, estar confiado, y perdió el cuerpo, porque nuestro Señor Jesús lo echó fuera y entró Él a nuestro cuerpo y pasamos a ser templo de Dios. Dice, buscando reposo y no lo halla. Quiere decir, hermano, que ese espíritu está como desesperado, ¿verdad?, buscando reposo, buscando volver a la casa de donde salió, del cuerpo humano que salió. Buenos días, Pastor José María Peralta. Mire qué tremendo. Dice, por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, volveré a mi cuerpo, el cuerpo que yo estaba escondido, ¿verdad?, dentro de aquella persona, hombre o mujer. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. No lo dice Lucas. Este es el gran tema. ¿Cómo la halla? Desocupada. Barrida y adornada. Lucas habla solamente barrida y adornada, pero la clave está desocupada. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Hermanos, en el camino del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Y eso es fundamental hasta el día de hoy, que nosotros tenemos que arrodillarnos, clamar a Dios, pedir al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, hermanos, porque todos nosotros pertenecíamos a Satanás porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando vino Cristo, la simiente de Satanás sale de nosotros y entra el Espíritu Santo. Y entonces nuestra casa está limpia y adornada. Por la palabra de Dios está limpia y adornada. Pero muchos tienen la casa desocupada. Y ahí está la clave, la casa desocupada. Cristo, cuando viene al mundo, hermanos, viene con una gran misión, ¿verdad? Sabemos perdonar nuestros pecados, darnos la vida eterna, pero trae una misión también fundamental que lo encontramos en Mateo, hermanos. En Mateo, ¿verdad? Allí 3:11, está hablando Juan el Bautista, y dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor, a obedecer su palabra,
vamos a tener la casa limpia, adornada y llena del Espíritu Santo. Ya no va a estar desocupada. Cuando la persona no se preocupa de buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la casa limpia y adornada, pero no tenemos, hermanos queridos, el revestimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, nosotros sumergidos en Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo, si nosotros no buscamos que nuestras casas tengan estas tres cosas fundamentales que habla Mateo, ¿verdad? Que limpia, adornada, hermano, y que no esté vacía. Lo importante es que no esté vacía. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, hermano, Dios nos da el Espíritu Santo, pero no alcanza. Él quiere el revestimiento. Él quiere que tú te fortalezcas con el poder de Dios, como dice en Efesios 6:10. Fortaleceos en el poder de mi fuerza. Entonces yo estoy en casa y yo estoy bien con Dios. No oro, no ayuno, no obedezco la palabra y no estoy en comunión con los hermanos. Claro, un caso como Ana Luzardo que está allí, que vive en Chamberlain, ¿verdad? Hermanos, no tiene iglesia allí. Bueno, ella se apega a nosotros y somos la iglesia para ella. Pero hay otras personas que ni siquiera van a la iglesia, como dice la palabra de Dios, ahí en hebreo, que tienen por costumbre dejarse de congregar. Y después dicen, yo estoy bien con Dios. Hermanos, Salmo 133, dice la palabra, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, allí donde Dios derrama de su aceite, ¿verdad?, sobre la cabeza de Aarón y sobre la barba y toda la vestidura. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, y allí Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, en la comunión unos con otros, ¿verdad?, allí Dios derrama de su Espíritu Santo. Hermanos, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, hoy vemos multitudes en los 5 continentes andando como la onda del mar en el camino de Dios, ¿verdad? Y es porque no se asujetan a la palabra, no les interesa la palabra, y el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que resistir firmes al diablo, pero si nuestra casa no está llena del Espíritu Santo, es muy difícil resistir al diablo. Jesús lo sabía, hermano. Jesús sabía que él, viniendo como hombre, necesitaba, hermano, el revestimiento del poder de Dios sobre él. Y hermanos, cuando nosotros vamos a Lucas 12:49, hermanos, allí el Señor nos habla muy hermoso a cada uno de nosotros, hermanos, y nos muestra su vida, la vida de Jesús, antes de los 30 años. Antes de los 30 años, porque su ministerio comienza a los 30 años, ya Jesús, ¿se acuerdan cuando se escapó de los padres y estaba en la sinagoga y hablaba la palabra y estaba todo el mundo asombrado? Y María le pregunta a Jesús, ¿por qué hiciste esto? En los negocios de mi padre yo tengo que estar, ¿verdad? Cómo Jesús sabía que cuando empezara el ministerio tenía que estar lleno del Espíritu Santo, no solamente limpia y adornada, sino llena del Espíritu Santo, hermanos queridos. Mira lo que dice 12:49, está hablando Jesús, y 50 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿A qué vino Jesús? A echar fuego, unción, poder sobre los hijos de Dios. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Por qué? Porque él estaba allí, amados hermanos, y él ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando está hablando esto. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla.
qué tremendo Jesús, hermano. ¿Cómo sabía que él tenía que ser revestido con el poder de lo alto, ¿verdad?, para caminar en esta tierra? Porque la lucha que iba a tener era contra principado, potestad de las tinieblas, gobernador de maldad en las regiones celestiales, contra el mismo diablo. Pero él, por más que es hijo de Dios, él tenía que venir como hombre y resistir al diablo como hombre, pero necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesús vino, conforme a lo que dice Juan, a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la pregunta que yo te hago, con todo respeto, ¿estás angustiada? ¿Estás angustiado para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Satanás nos odia, cuando vemos los hospitales llenos de enfermos cristianos, cuando vemos personas que no pueden dormir de noche cristianos, cuando vemos que el diablo asedia contra las almas que son de Cristo para volver de donde salieron. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer todos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, siendo joven, él sabía que necesitaba el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, antes de los 30 años, nuestro Señor Jesús se angustiaba. ¿Qué será nuestras vidas si no nos angustiamos, hermano? ¿Se dan cuenta? Cuando yo termino los 40 días de ayuno, en el año 2017, y lo estaba mirando acá ahora que lo tengo apuntado, hermano, 2017, 2 de febrero, yo ni me acordaba cuál era la fecha, pero acá lo tengo apuntado, el Señor me habló y me dijo: yo amo el bautismo del Espíritu Santo en mis hijos, pero mis hijos no aman el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios está clamando, nuestro Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, está clamando al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo a abrir nuestro entendimiento, hermanos, para que nosotros seamos revestidos con el poder de lo alto. Jesús llora, Jesús clama al Padre, para que el Padre a través del Espíritu Santo nos quite el velo y podamos entender que nosotros debemos buscar al Espíritu Santo con desesperación. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Verdad? El ciervo, hermano, ¿saben cuándo clamaba el ciervo por las aguas? Hermano, cuando estaba perseguido. El siervo sabía que solamente en el río el enemigo perdía el olfato, entonces se metía en el río, hermanos, y deja solamente la nariz para afuera, y entonces pierde el depredador, pierde el olfato, y ahí es libre el siervo. Ahora, Satanás también tiene que perder el olfato de tu vida y de mi vida. Y solamente sumergidos en el río de Dios, hermanos, nosotros vamos a tener nuestra casa limpia, adornada, amados hermanos, y llena del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Jesús se angustió. Vaya a saber los años que clamó para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y como Dios tiene su tiempo para cada cosa, acá vamos a encontrar en Mateo 3:13 el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Miren esto. Juan se le oponía porque sabía, ¿verdad?, que Juan tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínate que Juan el Bautista nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lo que recibió fue al Espíritu Santo en el vientre de la madre cuando María fue con Elizabeth, y allí
los niños saltan en el vientre de cada madre y allí recibe el Espíritu Santo, pero no era el bautismo. El bautismo es poder, son dos cosas distintas. Y Juan sabía que necesitaba el poder que iba a dar Jesús a través del Espíritu Santo, que a eso venía Jesús. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren qué cosa más hermosa, hermano. Cuando nosotros buscamos con todo el corazón el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que sucede es se te abren los cielos. Se te abren los cielos. Y vas a caminar con los cielos abiertos. ¿Sí? Mira lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Y los cielos se tienen que abrir sobre tu vida, sobre mi vida. Dice, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? ¿Cuánto se angustió Jesús para que llegara ese día? ¿Se acuerdan allí, hermanos queridos, en las bodas de Canaán, cuando la madre le dijo ahí que faltaba el vino? Hijo, todavía no llegó mi hora, ¿verdad? Él sabía que tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero también tenía que esperar la orden del Padre, sujetarse al Espíritu para hacer las cosas. Entonces, en esa misma boda llega el tiempo para que Él comience a hacer milagro y hace, hermano, que el agua se convierta en vino. Entonces, tú y yo tenemos que angustiarnos, ¿verdad?, por esa gloria postrera que viene sobre los hijos que tienen obediencia. Obediencia a los mandatos divinos, amados hermanos. Miren lo que dice acá en Hechos 5:32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ay, ay, ay. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Entonces, hermano, Dios sujetó todo en todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obedecer los mandatos, amar lo que vino a hacer Jesús, que vino a echar fuego en la tierra, y ese fuego es en tu vida y en mi vida, amados hermanos. Entonces tiene que haber un compromiso con uno mismo, ¿verdad?, para buscar con todo el corazón la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Por eso es que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender. Vuelvo a repetir, ¿sí?, ahí en Mateo, ¿verdad?, para que no vayamos perdiendo el hilo de cómo comenzamos la prédica. Y cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, volveré al cuerpo que salí, ¿sí?, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué encontró Satanás? Que anda como león rugiente, desocupada. ¿Sí? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos nosotros en la Biblia? Cuando Jesús enseña a orar, siempre lo repito, siempre lo digo, hermanos, porque tenemos que repetir para que nos entre en lo más profundo de nuestro ser, hermanos. Tenemos que repetir y repetir los versículos bíblicos hasta que nos queden bien grabados. Acá Jesús y la oración, en Lucas 11:9,
ustedes pueden tomar todo Lucas 11, ¿verdad? Que ahí habla todo sobre la oración, pero el tiempo se me va. Y yo quiero terminar lo que estoy hablando. Allí, 11:9, dice así: y yo digo, pedid y se os dará. La fe, la confianza, que si yo pido, el Señor me lo dará. Hermano, esto se agarra para pedir, hermano, toda cosa de bendición para el cuerpo, hermano, para la vida secular. Pero esto está pura y exclusivamente escrito y no podemos sacar del texto y del contexto. Esto está puramente escrito para pedir el Espíritu Santo de Dios. Pero al mismo tiempo te da la confianza que si lo pedís de todo corazón, mira, y yo digo, pedid y se os dará, ¿verdad? No es para pedir una casa, no es para pedir un auto, no es para pedir bienes, no. Acá está hablando del Espíritu Santo de Dios y ustedes se van a dar cuenta. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren la confianza que Dios nos da, hermano, todas las puertas que Él nos abre si nosotros clamamos, si nosotros gemimos a Él, hermano, conforme a las Escrituras. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esa confianza cuando oramos. ¿Sí? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Verdad? Orás y orás mal para vuestros deleites, dice la palabra. Entonces, se agarra estos versículos, hermanos, para pedir bendiciones. Bendiciones. Que el Señor, ábreme la puerta porque quiero tener un auto nuevo y quiero tener esto y quiero salir de viaje y quiero... Esto no está para eso. Esto está, este texto y este contexto pura y exclusivamente para pedir la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces la iglesia hoy, en los 5 continentes, debe enseñar todas estas cosas. Porque cuando nosotros vemos los hermanos que se retiran de la iglesia, que pierden la comunión con Dios, sabemos que la mayoría de ellos, hermanos queridos, ha venido Satanás nuevamente y ha entrado a morar en sus vidas. ¿Pero cómo? Si es un hijo de Dios. Bueno, pero la palabra te lo dice. Si tenés la casa limpia y adornada y no está llena del Espíritu Santo, corres peligro. Corres peligro. Entonces, muchos hermanos que han abandonado la iglesia, hoy los ves, amados hermanos, con sus vidas que es un desastre. ¿Por qué? Porque el espíritu, la simiente que salió de él, va a buscar a 7 peores y el postrer estado es peor para aquella persona. Entonces, hermano, yo el primer día que comencé en la iglesia, el pastor me mandó a ayunar. Yo no sabía lo que era el ayuno. El primer día. Y nos dio una etiqueta donde nosotros teníamos que poner los días de ayuno por semana y donde nosotros teníamos que poner cuánto orábamos por día. Y claro, primer día son 5 o 6 minutos. Al otro día son 5 o 6 minutos. Pero aquello te emocionaba porque decías, no, yo me tengo que superar. Entonces con la sierva, hermano, agarrábamos, orábamos 10, y después orábamos 15, y después orábamos 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Y apuntábamos allí. Y los días por semana que ayunábamos. ¿Y qué era lo que pedíamos? La llenura del Espíritu Santo. Se hacían vigilias en la iglesia, en las iglesias, porque todos predicaban lo mismo. Ahora, que por este modernismo, ayer hablábamos con una pastora que la amamos mucho con Mari, una sierva preciosa de Dios, hermano, y decía, qué tremendo, Julio,
lo que es la iglesia ahora, lo que nosotros vivimos, Julio. Qué tremendo. Y decía, qué legado iban a tener esos jóvenes. Es triste, hermano, es triste, pero el ser cristiano es un esfuerzo, es un sacrificio. Ah, el sacrificio ya lo hizo Jesús. Sí, claro que sí, nosotros jamás vamos a hacer el sacrificio de Jesús, jamás. Pero Dios nos manda a ayunar. Dice, los discípulos de Juan vienen con unos celos tremendos y vienen a encarar a Jesús. Señor, ¿por qué nosotros ayunamos tantas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, mientras que el esposo esté con ellos, no ayunarán. Pero el día que el esposo sea quitado, tendrán que ayunar, una orden. Y hoy nos enseña como una orden el ayuno, que es un arma poderosísima para tu vida. Es un arma donde el enemigo no quiere que vos ayunes y que vos idolatres tu vida en el estómago, que hagas un dios de tu estómago, del hambre, de la necesidad de comer y comer y comer, ¿verdad? Sin embargo, es un mandato divino. El ayuno está desde Génesis hasta Apocalipsis, amados hermanos. Entonces hoy nos enseña que el pueblo de Dios tiene que ayunar. Hoy nos enseña que el pueblo de Dios tiene que, en la semana, por lo menos son 2 ayunos por semana. Hermanos, nos enseña que tenés que tener una obediencia a la oración. Los discípulos a la hora novena iban siempre al templo a orar. Uno tiene que tener una disciplina para uno mismo. Cuando nosotros vemos aquellas personas que fueron soldados, ¿verdad? Tienen una disciplina para orar, para ayunar. Hermano, maravilloso. Pero fueron soldados en la tierra. Ahora nosotros somos soldados en Cristo. No ayunamos, no oramos, hermanos, y a veces miramos como los discípulos de Juan, aquellos que ayunan, que oran. Por eso, hermanos, el espíritu inmundo que vuelve, y vuelve con 7 peores, hermanos. Quiere decir, amados hermanos, que no son 7, son 8, porque el que los trae es uno, más los 7, y aquel postrer estado de la persona es peor. Encontraron la casa limpia y adornada, pero Mateo dijo que la encontraron vacía, vacía del Espíritu Santo. No se preocuparon, ¿verdad?, del bautismo, de estar sumergidos en Cristo Jesús. El bautismo de agua, hermano, es sumersión en agua. Está todo tu cuerpo metido dentro del agua. Bueno, ahora el bautismo del Espíritu Santo es estar dentro del cuerpo de Cristo, sumergido. Ahora, tenemos ese compromiso con nosotros mismos de clamar, gemir, llorar, como dijo Jesús en Lucas 12:49, ¿cómo me angustio hasta recibir el bautismo? Hermanos, Cristo viene pronto y hay un 50% de la iglesia, conforme a lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahí en Mateo 25, las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 insensatas. Ahora, las 10 habían arreglado las lámparas. Tenían su casa adornada y limpia. Pero estas 5 prudentes tenían sus vasijas llenas de aceite y todavía una vasija de reserva. Esa es la doble porción que se habla, ¿verdad? De Eliseo y Elías, ¿se acuerdan? Una doble porción del Espíritu, amados hermanos. Pero 5, el 50% de la iglesia no pone interés, hermano, de estar lleno del Espíritu Santo. Nuestras copas tienen que estar rebosando, hermano, pero a su vez, como dice la palabra, el revestimiento del Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo en nosotros y otra cosa es sobre vosotros. Estoy lleno de versículos, pero vamos a ir
amados hermanos, a Lucas 12, esperen un poquito que ya les digo, no me acuerdo el número. Lucas 24:49. Fue la orden, hermanos, que Jesús le mandó a los discípulos, ¿verdad? Ellos no podían hacer nada hasta no recibir el poder de lo alto, que su casa estuviera llena, por dentro y por fuera, del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Esto fue la gran comisión, ¿verdad? Donde Jesús muere, resucita y se les presenta a los 11 discípulos que habían quedado. Dice 12:49, ustedes después léanlo todo así, que es maravilloso todo lo que dice acá en Lucas 24. Entonces Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros, pero tiene que venir sobre nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. 36 años atrás, todas las iglesias, hermanos, ayunaban, oraban juntos, hermanos queridos, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Dejábamos lágrimas, angustiados, porque los pastores nos enseñaban eso, que teníamos que, con angustia, con dolor, con sufrimiento, ayuno, clamor, vigilia, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Oye, hermano, la vigilia es para tomar té, la vigilia es para comer un pedacito de torta. Nosotros nos arrodillamos 6, 7, 8 horas y no nos levantamos de la rodilla, hermano, y era maravilloso lo que después el domingo veíamos, eso lo hacíamos el sábado, el domingo, lo que Dios hacía en la iglesia. Pero hermano, bautismo en Espíritu Santo, hermano, sanidades, milagros, brazos que se estiraban, ¿verdad? Muelas emplomadas, dientes emplomados. Pero había una necesidad en cada uno de nosotros que nos enseñaban los pastores a doblar rodilla y no poner tiempo para orar, sino que sea el tiempo del Espíritu Santo en la rodilla. Entonces, hermanos, los discípulos, quiero que ustedes entiendan esto, amados hermanos, los discípulos, Jesús los mandó de 2 en 2 y los mandó a ungir con aceite y a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, hermanos. Dice que ellos venían regocijados de que los demonios se sujetaban, cómo se sanaban los enfermos, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? De la obra que estaban haciendo los discípulos, hermanos queridos. Pero allí Jesús le cortó las alas, que es lo que tiene que hacer Jesús hoy a muchos de nosotros, cortarnos las alas. Y con ese regocijo le dijo, ustedes no se regocijen de que echan fuera demonios, de que sanan enfermos. Ustedes regocíjense porque sus nombres están apuntados en el libro de la vida. Ahora, ellos no tenían el poder. El bautismo del Espíritu Santo no estaba en los discípulos. Pero tenían, amados hermanos, la cobertura de Jesús, que los mandó, y en obediencia a la cobertura de Jesús, ¿verdad?, fue sobre los discípulos, y los discípulos echaban fuera demonios, sanaban enfermos, pero, hermanos, eso era porque Jesús estaba con ellos. Pero venía un momento que Jesús no iba a estar más en la tierra, y ellos tenían que recibir lo que Jesús tenía, la cobertura gloriosa del Espíritu Santo. Entonces le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Y ellos fueron, hermanos, obedientes, ¿verdad? Y acá en Hechos vemos clarito
amados hermanos, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Allí vemos en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que estaban esperando en el aposento alto la promesa que Jesús les dijo que el Padre le iba a dar, el revestimiento del poder de lo alto. Y en Hechos 2 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿sí? Clamando por la llenura del Espíritu Santo, por la promesa que el Padre iba a dar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que a través del bautismo del Espíritu Santo, ellos tenían, ¿sí?, sus cuerpos, que es templo de Dios, ¿sí?, limpios, adornados y llenos. En Mateo dice que estaba vacío, limpio, adornado y vacío. Entonces, qué importancia es entender las Escrituras. Y acá en Hechos 1:8, ¿verdad?, los discípulos le preguntan a Jesús, pero, amados hermanos, él desvía lo que le estaban diciendo los discípulos y les dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Sobre vosotros. Hoy Jesús está en nosotros, pero para recibir el poder es sobre nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? La diferencia de un 50% de la iglesia en los 5 continentes, prudente, y 5 imprudente. Ahora, yo debo hacer una pregunta. ¿De qué parte estás? ¿De las imprudentes o las prudentes? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, amada hermana y amado hermano? Esto es para que nosotros entiendamos que no podemos jugar al Evangelio, ¿verdad? No podemos hacer un show del Evangelio. No podemos hacer un agite porque el diablo se nos ríe en la cara, amados hermanos. Tiene que haber oración, vigilia, clamor, hermano, para recibir lo que Dios anhela poner en tu vida y en mi vida, como hijos de Dios. Que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos fortalezca, ¿verdad?, a poder entender todo esto. Que el Señor abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, hermano. Él ama el bautismo del Espíritu Santo en sus hijos. Somos nosotros que no amamos el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense aquí el sufrimiento de Jesús, que siempre se los digo, ¿verdad? Él allí, Lucas 12:49, nos habla, amados hermanos, cómo se angustiaba para recibir el bautismo, ¿verdad? Pero acá, hermanos, Jesús también se angustia de una manera tremenda. Y miren lo que dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense en Jesús, hermanos, clamó, gimió, lloró delante del Padre para cumplir con lo que el mandato del Padre le mandó, la salvación en la cruz de Calvario. Él clamó, y allí, hermanos, vemos la oración de Jesús en Getsemaní, donde sus sudor eran como grandes gotas de sangre, se le rompían los vasitos, hermanos queridos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, escuchen, fue oído a causa
de su temor reverente. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia hoy? No hay temor reverente. Dios es santo, santo, santo. Y hasta le decimos el barbudo, el flaco, como he escuchado yo. Una bajeza. ¿Podremos entrar al reino del cielo hablando el viejo de barba? Una falta de respeto a nuestro Padre Celestial. Y lo escuchamos. Y mire lo que sigue diciendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hoy nosotros no queremos padecer. Hoy nosotros no queremos padecer. Estamos enfermos y es como que se nos terminó el mundo. Se nos viene un problema y como que se acabó el mundo. Hermanos, no queremos padecer. Así está la iglesia hoy. No queremos padecer. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús tuvo que ser perfeccionado, cuanto más nosotros, hermano. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder entender el Evangelio, hermano. Es amor, pero la fe sin obra es muerta. Todo esperamos de Dios, todo esperamos de Dios, todo esperamos de Dios. Hermano, cuando vemos esos hombres de Dios, que siempre les digo, y el sábado y domingo voy a hacer esos programas de vuelta, no sé el horario, pero voy a hacer esos programas poniendo esos hombres de Dios, ¿verdad?, que oraban días y días, ayunaban y ayunaban, y allí era la manifestación poderosa del Espíritu Santo, ¿verdad? No queremos sacrificio, pero cuando vemos un Gigi Ávila, cuando vemos un Carlo Anacondia, ¿verdad?, hermanos queridos, hombres con una pasión por las almas, que dejan el hogar, la familia, todo, para hacer esas grandes campañas que Dios permite, y ahí ustedes ven almas salvadas, liberación, sanidades, milagros. Es impresionante. Yo, por la gracia de Dios, pude trabajar con Carlos Anacondia acá en Uruguay 2 veces, hermanos queridos, y bueno, aquello era impresionante. Y ustedes saben, hablando de la cobertura, que después que se iba, o en el caso de Gigi Ávila, después que se fue Gigi Ávila, o el caso después que se fue Carlos Anacondia en estas campañas, hermano, allí vos echabas fuera demonios, estabas en la carpa y eras tremendo. Pero estabas bajo la cobertura, ¿verdad?, de la unción y el poder del Espíritu Santo sobre este ministerio de Carlos Anacondia. Pero después querían hacer lo mismo, después, y hermanos queridos, si no tenían oración, si no tenían ayuno, si no tenían amor por las almas, compasión por las almas, los demonios se les ríen en la cara, amados hermanos. Y todos querían ser Carlos Anacondia, todos querían ser Gigi Ávila, pero no querían pagar el precio. No querían pagar el precio. Y tú y yo tenemos que pagar el precio. Porque se viene el tiempo final, ¿verdad? Tiempo de muerte, tiempo de angustia, tiempo de dolor al mundo. Amados hermanos, ya lo estamos viendo. Inundaciones, vientos, como lo que pasó ahora, tanto en Cuba como en Jamaica. Hermanos, estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? Lo que pasó en Brasil, esa cantidad de muertos, hermanos queridos, y todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la iglesia está durmiendo. La iglesia está durmiendo. La oscuridad, las tinieblas avanzan, y la iglesia está con el traje de paseo. Si no clamamos para recibir el poder, si no clamamos por la lluvia tardía, pedir la lluvia tardía, hermano, con relámpagos, con trompeta de Dios, las tinieblas avanzan. Pero yo te voy a dar algo, unas buenas nuevas.
Dios tiene 7.000 hombres, simbolismo, que no han doblado las rodillas a Baal y que quieren hacer las cosas bien, conforme a la palabra de Dios. Y tú eres uno de ellos. Y yo soy uno de ellos. No doblemos la rodilla a Baal y pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amados hermanos, como dice la palabra, sacrificio de júbilo. Quiere decir que hay momentos que no tenemos ganas ni de alabar a Dios, pero tenemos que hacer ese sacrificio de alabar a Dios, hermanos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Dediquémonos a esto tan hermoso que Dios quiere darnos para caminar bajo la unción y el poder de su Santo Espíritu. Hermanos, para terminar, dice la palabra de Dios que llegado un momento la tierra iba a gemir. Y este es el momento. La tierra iba a gemir esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Nosotros anhelamos el poder del pueblo santo, la tierra está anhelando. Y la misma tierra va a ser testigo contra nosotros mismos por no hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender, hermanos, que lo principal que Dios quiere sobre tu vida y sobre mi vida es el bautismo del Espíritu Santo. Que tú tengas poder para derrotar las tinieblas, hermano. Solamente el poder de Dios en tu vida y en mi vida podrá derrotar las tinieblas. El diablo nos tiene enredado con las cosas de este mundo. Así como Gilgal, había que llegar a Jericó, hermano. Había que pasar por Betel. Había que pasar, amados hermanos, por Gilgal. Había que pasar por Jericó para llegar al río Jordán. El bautismo. Son etapas que el pueblo de Israel tenía que llegar hasta llegar al río Jordán. Pero la mayoría estaba en Gilgal, giraban en los mismos problemas, en las mismas discusiones, los mismos problemas, giraban y giraban en Gilgal, hasta que abrieron los ojos y sabían que tenían que seguir caminando. Lo mismo que habla Ezequiel, hermano, el agua en los tobillos, el agua en las rodillas, el agua en los lomos, y luego nadar, luego el bautismo sumergido en el río de Dios. ¿Dónde está el agua en nosotros? ¿En las rodillas? ¿Dónde está? ¿En los lomos? ¿En los tobillos? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo estás caminando dentro del río de Dios? Esas son etapas de nuestras vidas que tenemos que superar para nadar en el río de Dios. Y el nado en el río de Dios es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga, hermano, que la paz de Dios esté con ustedes. Y bueno, oren porque hoy tengo que predicar para Radio Encuentro. Oren para que Dios también le dé palabra a la sierva para estar intercediendo, hermanos. Y oren por Erwin Casinar, el pastor, porque está enfermo de la garganta. No sé si va a poder hacer el programa, pero de repente pone a otro allí en la radio. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.